Hola, esto es Cielo Falso, temporada 3, capítulo 2. Y hoy día tenemos a un gran invitado, el artista visual Pablo Rivera. Bienvenido, Pablo. Hola, ¿qué tal? Oye, vamos a partir con una referencia hacia el libro Arte, Ciudad y Esfera Pública, un libro editado por el historiador del arte Ignacio Smulevich. Y ya que es un libro bastante interesante para abrir un diálogo contigo, porque en él se desarrolla todo un trabajo historiográfico acerca de la ciudad y las intervenciones urbanas desde el arte, ¿cierto? Y dentro de este libro creo que tu trabajo ocupa un rol bastante protagónico. Sin ir más allá, la portada del libro aparece tu obra, ¿cierto? Y me interesa, a partir de esta idea, comenzar a hacerte algunas preguntas que tienen que ver con cómo, a propósito del arte urbano, cómo tú te enfrentas a la ciudad. La ciudad es un tema que recorre, al parecer, de forma transversal toda la discusión en torno a tu obra, ¿cierto? Entonces, ¿cómo te enfrentas a la ciudad? ¿Desde qué métodos o metodología te aproximas? ¿Y qué estrategias desarrollas? Es una pregunta enorme. Yo diría que básicamente la pregunta es enorme porque quizás no tengo una respuesta, ¿no? Más que nada porque creo que mis aproximaciones intentan de alguna manera recorrer nuevos caminos cada vez, ¿no? Eso quizás tiene que ver con mis propias manías, ¿no? De no repetirme o no, de buscar nuevas interrogantes. Pero yo creo que principalmente tiene que ver con que en el espacio público, o en el espacio de la ciudad, la obra de arte, o el arte de alguna manera, no está protegido contextualmente, ¿no? O sea, si uno entra a un museo o a una galería y ve una caja de manzanas con papas encima, con otra caja de manzanas y papas encima, uno puede decir, es una escultura, o es una obra de arte, y irse de alguna manera tranquilo de haber tenido una experiencia estética, ¿no? Está condicionada de alguna manera por el contexto, uno podría decir, ¿no? Pero si uno se encuentra ese mismo elemento en la calle, es simplemente ese mismo elemento. Y no solamente eso, ese elemento además tiene que competir con todos los otros elementos que están presentes en el tejido urbano, que cada uno tiene su propia estructura de significación. Entonces, yo creo que una de las cosas más interesantes de trabajar en el espacio urbano es de reconocer las relaciones que allí se tejen, ¿no? Y cuál es el lugar en el fondo que podría tener el arte para articular ciertas preguntas o de alguna manera hacer ciertas observaciones. Entonces, en ese sentido, y también quiero volver a esa cosa de que la pregunta es enorme porque muchos espacios, o sea, los espacios en sí, tienen ciertas especificidades y hace que cada respuesta o cada pregunta tenga de alguna manera una aproximación distinta, ¿no? Al mismo tiempo hay un montón de condicionantes muy distintas, ¿no? Es distinto hacer una intervención flash, ilegal, media, ¿no? Así como en la noche, a hacer un proyecto MOP, ¿no? Donde todo está regulado y uno tiene que entregar planos de cálculo y seguir en el fondo con toda la burocracia que implica relacionarse con agentes que son institucionales, ¿no? Que es mucho más jodido. Oye, hoy día vivimos en tiempos de crisis. Tenemos crisis inmobiliaria, crisis de inmigración, pero también asistimos a una crisis ambiental, ¿cierto? Que se manifiesta de forma global y local. Probablemente en Chile hay todos unos procesos de extractivismo, ¿cierto? En todo nivel de cosas, minería, forestales, que generan un fenómeno que lo estamos viendo de contaminación, ¿cierto? Lo vemos en Quintero, Puchuncaví. Y en torno a esto me interesa revisar el concepto de artificialidad, ¿cierto? Que tú trabajas o que está presente en algunas obras, o el binomio natural-artificial, ¿cierto? Y esta idea me gustaría preguntártela en relación a dos obras tuyas. Una tiene que ver con el prototipo para una vida mejor, ¿cierto? Una obra que desarrolla el año 2004,
Y qué interesante porque creo que reivindica el Kleinbus, esta combi, 20 años antes. Ahora estamos llenos de combi como tuneadas, ¿cierto? Sí. Pero tú lo haces antes desarrollando una cierta idea de un paisaje artificial y que lo dotas de una cierta característica móvil. Y hay otro proyecto que a mí toda la vida me ha llamado mucho la atención de manera positiva, que es el que instalan con el colectivo de artistas anónimos en el paradero 14 de Vicuña Maquena, justamente ahí en la intersección con Américo Vespucio, ¿cierto? Estos árboles artificiales. Entonces, me gustaría que te refirieras a esa como doble condición, ¿cierto? De artificialidad, Sí. pero por otro lado esta relación entre esa naturaleza y esa artificialidad. A ver, no sé si puedo tener una respuesta muy clara para eso, pero yo creo que tiene que ver, por un lado, en que, bueno, la misma condición de paisaje, uno puede decir que es artificial, ¿no? El paisaje no existe sin la, sin la percepción antropocéntrica, ¿no? De alguna manera, ¿no? Es como somos nosotros los que hacemos el frame, ¿no? Y convertimos eso en paisaje. Antes de ser eso, uno puede decir es naturaleza, ¿no? Pero en la época actual tampoco es así, ¿no? O sea, uno va a cualquier parte y todo está de alguna manera bajo control, ¿no? La naturaleza como tal es una especie como de utopía, ¿no? Hay que ir, no sé, me acuerdo una vez estaba hablando con un chico suizo de los Alpes y él me decía que uno podía ir hasta los 4.500 metros de los Alpes suizos y se iba a encontrar con una cadena para que uno no le costara subir por un desfiladero. O sea, incluso hasta las cumbres más altas ya están como, ¿no? Uno va al Everest y se encuentra con las cordadas colocadas, no sé, como todo está como de alguna manera urbanizado, ¿no? Bajo control de alguna manera o al menos hay una seña. Incluso uno va a lo que uno puede llamar la periferia de las ciudades y uno se puede encontrar grifos que están más allá de las calles, porque la calle va a llegar a ese grifo, ¿no? Como que instalaron antes el grifo antes de hacer la calle. Son como señales como súper interesantes. Entonces, ¿dónde existe la naturaleza? Es difícil decirlo, porque incluso cuando uno dice ya la naturaleza está ahí, en esa pura señalización, en esa como especie de nominación por reserva, decir, bueno, esto es lo que nos queda, ¿no? Reservémoslo, este parque no sé cuánto, ecológico, ya no es la naturaleza, ¿te fijas? Ya está como, no sé, los pudú del Parque Aysén de Tompkins, ¿no es cierto? La verdad es que esos pudú, si no estuvieran bajo control, de que no fueran cazados por sus depredadores, tampoco estarían, digamos. Entonces, claro, es como, son los últimos exponentes de una especie, pero la verdad es que es natural eso, no sabría responderlo, ¿no? Entonces, yo creo que a mí lo que me interesa son las ideas que nos hacemos de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, justamente ahora que tenemos esta foto acá atrás, esta cosa de viajar, ¿no? De viajar con un árbol, ¿no? y con un pedazo de territorio, de pasto, ¿no? Más aún con el huerto, que es la idea de la subsistencia, de lo natural, de la conexión íntima, ¿no? Cuando uno ve esa camioneta circular por la ciudad, es muy extraña, ¿no? La gente la encuentra incluso chocante muchas veces. Pero no nos parece chocante tener plantas en maceteros en los departamentos. Como me entendés, tiene que ver con el hábito. O sea, si todos anduviéramos con árboles en los autos, bueno, sería quizás súper natural en ese sentido, ¿no? Sería como una extensión, un cruce, ¿no? Me gusta esa idea como de la Villette, de Chumi, ¿no? Esa cosa como de cruzar dos leyes, ¿no? De cruzar dos leyes. Y yo creo que lo que pasa en la camioneta es eso, como que la camioneta va al encuentro de la naturaleza, se cruza y en un momento como que siguen pegadas, ¿no? Pero es una imagen de lo natural, ¿no? Obviamente no se daría así. Creo que una de las imágenes más interesantes en ese sentido son las ciudades abandonadas, los pueblos abandonados, sobre todo cuando, por ejemplo, en Croacia con la guerra, pueblos abandonados, casas donde empieza a crecer el pasto dentro, ¿no? Me acuerdo que había hasta un documental, creo que era en Netflix o algo así, de
el mundo sin humanos, ¿no? Una semana sin humanos, 2 semanas sin humanos, ¿no? Es como la naturaleza empieza como a recuperar la ciudad. Entonces yo creo que en ese sentido, si uno habla de naturaleza, está hablando de alguna manera de caos, del caos recuperando, ¿no?, su lugar, ¿no? Claro, en ese sentido, sobre esa referencia, me llama mucho o me recuerdan los trabajos del grabador italiano Piranesi, ¿cierto? Sí. Que va a esas ruinas del imperio y comienza a retratarlas, comienza a retratar la temporalidad, ¿cierto? Y que da cuenta de cómo la naturaleza se va haciendo de las obras. Me parece que lo que también la referencia que tocaste de Bernard Tschumi con su transprogramming y sus estrategias, creo que las vamos a retomar en relación a algunas preguntas más adelante a propósito de la pérdida de función de algunos objetos que tú has desarrollado. Pero para continuar en esta línea acerca de la arquitectura o de la ciudad como marco de producción, me gustaría llevarte hacia cierta obra que desarrollaste, que montaste esta vivienda mínima, ¿cierto? Que la presentaste en el Centro Cultural Palacio de la Moneda. Esta obra se llamaba Nosotros los de ayer ya no somos los mismos, del año 2008. Y era finalmente una mediagua que tú revistes del siding vinil, PVC, que finalmente es el material que caracteriza más esa condición del chileno aspiracional, ¿cierto? De querer ser algo que no somos, ¿cierto? Algo que en los 90 se comentó bastante. Y esta obra tú la acompañas de una gráfica, un cierto flyer, que es justamente un ejercicio que haces a la manera de promover esta mediagua ahora como un ejercicio inmobiliario. Entonces voy a nombrar algunas de las frases que tú pones que son sumamente provocadoras. O sea, tú dices, la casa que siempre soñó existe. Estas son estrategias comerciales. O sea, de hecho, las frases están sacadas de avisos. Perfecto. Una solución con estilo, 18,3 metros cuadrados. O sea, esa es la medida interior de los metros. Un merecido ascenso para usted y su familia. O sea, sumamente radical. Y con esto termino, pero hay una publicación que desarrollaron allá en Las Encinas que es Estéticas de la Intemperie, donde tú te refieres a esa obra y escribes: Chile entero parece obsesionado con su imagen, lo que no necesariamente quiere decir el reflejo mismo de su realidad. Realidad e imagen no parecen estar necesariamente relacionados ni concatenadas. La imagen no es un resultado de la realidad. Lo que prima es la superficie, la apariencia y el simulacro. Yo dije eso. Tú lo dijiste. Está bueno. ¿Qué nos podrías como complementar de toda esta lluvia de información asociada a esta obra? Sí, bueno, yo no me acuerdo mucho qué estaba pensando en ese momento cuando hice la obra, digamos, pero obviamente si la miro, tiene que ver con una operación que ocupo muchas veces, ¿no? Que tiene que ver con rebalsar los signos, ¿no? Tomar un signo y rebalsarlo hasta que el sentido se desborde, ¿no? Y en este caso tenía que ver con justamente con lo que tú estás diciendo, con esta situación aspiracional del chileno, ¿no? Pero cómo también el mercado es el que produce esa aspiración, y cómo el mercado manipula esa aspiración. Y entonces lo que hice, me propuse fue, bueno, hacer una mediagua de lujo, ¿no? Era ¿cómo hago una mediagua de lujo? Entonces, uno de los modelos aspiracionales así como fuertemente instalado en Chile es el Georgian. Así que, bueno, hagamos una mediagua Georgian. Y bueno, me propuse eso como pequeños detalles, pero básicamente también lo que hice fue armar un kit, ¿no? Era como, fui a Home Center y compré todo en Home Center. Era como, o sea, lo que uno puede acceder, así como, claro, como forma de vida, ¿no? Y entonces era claro, una mediagua hecha súper bien construida, súper estilosa, pero de nuevo, como en la vivienda social, no solucionaba nada, ¿no? Y daba toda esa discursividad que está presente, ¿no? en los anuncios, que hay uno que ahí, a lo mejor no lo citaste, pero hablaba de esos 18,3 metros cuadrados y decía algo así como: nunca va a estar más cerca de su familia. Era como, claro, pues se va a estar como pegado al lado del otro. Entonces, había una ironía constante y creo que de alguna manera también tenía que ver con una forma de enardecer, ¿no?
al espectador, pensando que además estaba siendo exhibida en un lugar políticamente incorrecto, por decirlo así, que era una obra que me había encargado el gobierno español. Entonces yo me sentía como facultado para tirar lo que quisiera. Y ocupaba también como título esa cita de Neruda, ¿no? Como decir, bueno, ¿y qué pasó con todo lo que prometimos, con la alegría ya viene? Y bueno, esto es lo que está pasando, ¿no? Y entonces yo sabía que era una obra picante, por decirlo así, ¿no? Entonces la obra tiene dos lados. Tiene este exterior, ¿no? Que es puro chiste cruel, ¿no? Pura manipulación del lenguaje, ¿no? Y citas provocadoras, pero adentro era solamente el espacio, ¿no? en OSB, digamos, y tizas. Entonces la gente podía escribir adentro lo que quisiera. Y lo que escribían era desde Martínez asesino, que seguramente se había referido a una cosa súper específica, de un detenido desaparecido o algo así, porque estaban en La Moneda, o se sentían como que estaban en La Moneda, a obviamente reclamos por la vivienda social, a resultados de partidos de fútbol. En el fondo se transformaba en una especie como de elemento catárquico, ¿no? Entonces la casa era esas dos cosas al mismo tiempo. Era como la crítica a una forma de promover la habitación, ¿no? Que además era la solución industrial, comercial del hogar de Cristo. Y por otro lado era la cruda realidad golpeando dentro y fuera de este espacio, digamos. Creo. Oye, en el siglo XXI el arte, la disciplina en la cual tú te mueves, parece fluctuar entre galerías, curadores, escuelas, ¿cierto? Bienales. Y yo creo que parte de tu trabajo siempre, si bien se ha desarrollado en este tipo de espacios, también tú has escapado hacia ámbitos más de lo cotidiano, ¿cierto? Hay una obra en particular, Purgatorio, que tú la desarrollas ahí en el cementerio en Recoleta, ¿cierto? La sacas literalmente del cubo blanco, Sí. como puede ser la Galería de Arte, y desarrollas un desplazamiento instalándola ahí en una de los espacios donde van a parar los que fallecen, ¿cierto? Sí. Esa obra en particular viene de la mano, no sé temporalmente cómo, pero con un libro que tú autoeditaste que se llama La forma como cadáver, Purgatorio, la forma como cadáver. Y en ese libro, esto me entero en conversaciones ahí con los profesores, particularmente con Rodrigo Valenzuela, que ahí tú relatas un desplazamiento de llevar estos objetos, ¿cierto? A propósito de exploraciones formales, al parecer sin función, y te los llevas al Persa Biobío, ¿cierto? Y te instalas ahí con una manta a vender en Franklin, ¿cierto? ¿Qué mueve el desarrollo primero de estos objetos formales y luego qué ocurre en este desplazamiento? Tú ya estás en el cementerio y luego te llevas a estos objetos ahí al cotidiano mismo, ¿cierto? A un lugar de la ciudad sumamente vivo en términos mercantiles, ¿cierto? Sí. A ver, yo creo que tiene que ver con una cosa súper puntual, o no sé si tan puntual, pero bueno. En los 90, básicamente, yo estaba haciendo una escultura que era escultura, digamos, así, ¿no? Plena de relaciones internas, de forma, ¿no? de pesos aéreos, composiciones de cosas, ¿no? Y en un momento dado como que me di cuenta que no lograba discernir sentido entre una y otra, salvo en el proceso de hacer las cosas, en el cual de verdad disfrutaba haciéndolas, ¿no? Pero después cuando las veía encontraba que no había gran diferencia entre una cosa y otra. Y me puse entonces a reflexionar sobre las formas que estaba haciendo, qué tenía que ver, qué tipo de vocabulario estaba construyendo.
Y uno de los encuentros más notables que tuve en ese momento fue el pasillo de electrodomésticos de Falabella. Entro al pasillo de electrodomésticos de Falabella y me encuentro con el pasillo de las teteras eléctricas. Y estamos hablando de los 90. Uno puede decir que es como la eclosión de la forma banal, de alguna manera, ¿no? Entonces, había, no sé, 20 modelos de teteras eléctricas, unas con forma aerodinámica, otras con forma fálica, otras con forma... ¿entendí? Todos calentaban el agua igual, pero la explotación formal, me di cuenta en ese momento, ya no era privativa de la escultura. O sea, no era la escultura la encargada de resguardar el problema de la forma. Dije, ya que estamos permeados, bueno, ¿de qué otra cosa habla la escultura? ¿No? Que no sea solamente la forma, con la cual además tengo unos conflictos más o menos. Entonces dije, me voy a proponer un programa de obra. En ese momento estaba leyendo a Perec, y estaba medio Ulipo y toda esa cosa. Entonces dije, bueno, me voy a proponer un programa de obra y este programa básicamente consistía en, voy a crear 5 formas. Estas 5 formas van a tener que ver con situaciones súper específicas, que sean orgánicas o abstractas o mecánicas, o la mezcla de ambas cosas, o que de alguna manera se refieran a una escala específica o sean ambiguas respecto a esa escala. Cosas yo puedo manipular estas cosas de alguna manera, ¿no? Y dije, en los próximos 5 años voy a trabajar solamente con estas 5 formas y no voy a producir otra forma. ¿Ante qué me dejaba eso? Bueno, me dejaba ante el reconocimiento de cómo se construía el lenguaje escultórico sin el problema de la forma, lo que tenía que ver con el reconocimiento de la materialidad, obviamente de situaciones como la escala y sobre todo del comportamiento espacial, ¿no? De cómo las cosas estaban instaladas y cómo reaccionaban a esa forma de instalarse. Entonces, el programa funcionaba de la siguiente manera. Había una exposición a la que me invitaban, yo me daba vuelta a mi set y decía, para esa exposición, esta exposición tiene tal tema, bueno, la podemos hacer en fierro fundido, porque es un elemento que pesa, y las voy a colgar para que pesen aún más, pero que además tomen el comportamiento de una cámara de vigilancia y de esa manera contaminar el espacio. Cosas como esa. O esa misma forma la podía hacer, en vez de este porte, la podía hacer de 3,50 m y hacerla tejida en mimbre, por ejemplo, porque quería que de alguna manera tuviera la proximidad familiar de un mueble, ¿no? Y que de esa manera no fuera tan lejana como artefacto. Ese tipo de cosas. Entonces, ese limitarse a esos objetos, que eran 5 prototipos que estaban hechos en trupán, o sea, neutros, y que de alguna manera se estaban encarnando en otros cuerpos en la medida que los iba produciendo, me hizo darme cuenta también de que eso eran como los objetos ideales, no los objetos platónicos, si se quiere. Entonces, como que busqué una cueva para guardar los objetos ideales, ¿no? Y encontré que el mejor lugar para eso era el cementerio, ¿no? Era instalarlo en el cementerio, una especie como, y por eso de ahí sale la noción de purgatorio, digamos, que fue obviamente posterior a hacer los objetos, el título sale después. Y tenía que ver con que estos objetos permanecían allí mientras sus encarnaciones iban al mundo a buscar una forma de identidad posible, ¿no? Que obviamente fracasaba y fracasaba y fracasaba y volvían a intentarlo, digamos. Pero los objetos, los originales, quedan allí y quedan allí para siempre, porque yo compro los nichos y los nichos se compran a perpetuidad, ¿no? Entonces, los objetos están ahí, uno no puede comprar la perpetuidad, eso lo encontré súper interesante, en letras además, ¿no? Entonces, están allí y siguen allí, no lo he ido ver hace harto tiempo, no sé cómo estarán. Y bueno, y todas sus encarnaciones estuvieron en el mundo 5 años más o menos. Ese era el programa, ¿no? Ahora, cada una de esas cosas era más bien específica. Una cosa era como de mimbre, la otra era de terciopelo, otra, no sé, estaba hecha, hice holograma, hice estufa, hice coronas de flores, un montón de cosas distintas dependiendo de la situación, en el fondo. Y llegó un momento en que eso se cerró y pasé a otra cosa. Pero ¿y la salida de Franklin?
Bueno, ¿Era una de sí, esas la como salida de Franklin, variaciones? no, y creo que quizás es una de las más interesantes. Eso tenía que ver con, nada, con un día iba caminando por un pasaje en Providencia, creo que Torre Tajamar, y paso por al frente de una tienda que vendía cerámica, pero materiales para hacer cerámica y cerámica para decorar, ¿no? Decoralia en el fondo, ¿no? Decoralia es como te compráis una ollita y la pintáis y le personalizáis. Esta idea de personalizarla la encontré como interesante y que después se va a volver en mi trabajo más importante, pero en ese momento era como una cosa inicial. Dije, bueno, voy a hacer varios de estos elementos para que la gente los pueda personalizar. Y bueno, ¿cómo los distribuyo? Y otra de mis aficiones era Franklin y que tenía que ver básicamente con la idea un poco del flaner de mercado, digamos, que busca aquellas cosas que no entiende. ¿Cachai? Como tú vas caminando y encontrás una cosa y le dices, oye, ¿qué es eso? No sé, te dice el tipo. Ah, ya, dámelo. ¿Cachai? Como lo más típico, digamos. Uno compra cosas que mantienen de alguna manera una distancia de significado, que tienen que, ¿cómo se dice?, cargan su incógnita y la promueven y la conservan, ¿no? Son quizás las cosas más atractivas. Entonces, bueno, lo que hice fue arrendar un pedazo de piso, porque además uno tiene que llegar a recorrer Franklin y entender sus claves, y no sé, hay que llegar a las 6 de la mañana y entender que están los coleros, que los coleros tienen sus lugares asignados y se los han autoasignado y tú no puedes llegar a ocupar cualquier lugar. O sea, entonces yo tuve como que subarrendarle a alguien su lugar y al del lado también porque lo quería un poquito más grande, y lo que hice fue colocar una especie de alfombrilla, ¿no? Y 100 piezas, copias de Purgatorio, 20 de cada una, y en blanco, para que la gente las comprara y las adornara en su casa, las personalizara, digamos. Bueno, llegué a las 8 de la mañana, a la 1 de la mañana, a la 1 de la tarde, todavía no vendía nada, tenía mis 100 piezas completas. El tipo que estaba al lado vendía celulares y repuestos para celulares, carcasas, ese tipo de cosas. Y el del lado repuestos de bicicleta, ¿no? Y me miraban con una cara de... ¿no? Conversábamos un poquito, yo les trataba de explicar. Y me fui dando cuenta que el trabajo también consistía en eso. El trabajo no solamente consistía en estar ahí con las piezas, sino que consistía en hablar del trabajo. Y eso tenía que ver con el regateo, tenía que ver con que yo iba a vender las piezas y iba a tener que hablar de ellas, ¿no? Por eso me fui dando cuenta ahí, de ese tipo de situaciones. Entonces la gente se me acercaba y me preguntaba, lo primero que me preguntaban era cuánto costaban. Me preguntaban qué lo que era, cuánto costaban. Y yo decía, bueno, ¿cuánto me dirías tú? Y ahí empezaba la conversación, ¿no? ¿Pero qué son? Me decían. Bueno, mira, son esculturas. Ah. Entonces, ¿pero qué son? Bueno, son esta cosa y esta otra, y trataba de explicar. Y hay mucha gente que realmente se iba y no pasaba nada en realidad. Y no vendí nada, en realidad hay gente que era más curiosa que otra y se quedaba un rato. Hasta que como a la 1 de la tarde empezaron a llegar los artistas. Pues se levantan más tarde, igual que los curadores. Se levantan como a las 11. Y como a la 1 empezaron a llegar y todos empezaron a comprar, porque además yo ya a esa altura vendía las cosas a lo que fueran, me daba lo mismo. O sea, siempre me dio lo mismo, ¿no? No había una cosa de ganar dinero, sino que simplemente lo que importaba era que hubiera transacción, ¿no? Transacción de sentido, transacción de información, de diálogo y, bueno, también de dinero, pero eso era como simbólico, ¿no? Pero en el fondo, al cabo de media hora, había vendido 3/4 de lo que había llevado, ¿no? Y obviamente los tipos que estaban al lado no entendían porque era como una especie como de horario de evento, ese tipo de cosas. Pero ahí como que conversamos más y ellos me empezaron a hacer sugerencias que para la próxima vez las podía pintar o pintarlas de tal o cual manera para... Nunca volví, pero creo que fue una situación súper interesante. Creo que el que fueran esas piezas fueran otras cosas es intercambiable. Lo que era importante era ocupar ese espacio que es de uso cotidiano, de alguna manera, dentro de su lógica, pero al mismo tiempo
¿no? Como Chumi, como, ¿no? Intercalar otro layer, ¿no? Es que yo creo que lo más interesante en torno a eso, si uno piensa en la idea de Chumi, es que el Parque de la Villette es pensado solamente como una espacialidad de Sí, esta folie, sí, ¿cierto? Y a medida que estos cubos rojos empieza a usarse el parque, es que se empiezan a instalar los programas al interior, pues son pensados claro. sin programa. O sea, Entonces incluso hay un cruce uno, con sí, lo que tú planteas en términos de que tus objetos a veces no son nada, no son son nada. objetos, Sí. pero la gente Claro. los va dotando de un uso. Sí, ¿cierto? hay otros trabajos que, bueno, no los mostré acá tampoco, que son unas cosas que son unas piezas hechas bañadas en oro, ¿no? Y esas sí que son nada. O sea, son moldes de juguetes que se rompían en Navidad y yo los llenaba con yeso, después los llevaba a la fundición, los cubría en oro y parecían joyas, ¿no? Y son así como de una carga estética exagerada, ¿no? Creo que ahí hay una cosa súper interesante, que claro, que es el sujeto el que trae a la obra todo su, ¿no? Todo su acervo, todas sus preocupaciones y va cargando las cosas. Por eso creo que una obra como la última que mostré, el diálogo de las piedras, es tan importante, porque o sea, eran piedras, o sea, todos coleccionamos piedras. Tú vas al cerro, te traes una piedra, vas a la playa, te traes una piedra. Después agarramos las piedras y, no sé, las colocáis en la ventana para que les dé el sol, como si fueran mascotas, ¿cachai? Pero si son piedras. Entonces todos nos relacionamos con los objetos de una forma súper cargada, muchas veces son objetos que están en el borde de ser nada. Entonces eso me parece que es interesante, me es interesante explorarlo, me es interesante experimentarlo también, ¿no? Junto con otros también. Oye, para ir cerrando ya, me gustaría que nos comentaras o te refirieras a tu proyecto Take and Run, que no sé si como tiene algo que ver con tomar y correr, Tomar así y correr, es como sí. el rin raja, ¿cierto? Sí, Algo de esa sí. lógica, pero esa publicación que tú desarrollas ya en otro formato, el fotográfico, y das cuenta de esta ciudad, sigues en lo cotidiano, asombrándote en tu día a día, en tus viajes, y es interesante eso de no dejar nunca de asombrarse en el cotidiano. Entonces en estos recorridos vas encontrando esta ciudad vallada, esta ciudad militarizada, Sí. esta ciudad, esta ciudad que que nos han montado un imaginario de la inseguridad, ¿cierto? Que es la inseguridad que se exhibe en los medios, en la televisión, en los periódicos, ¿cierto? Y en Y que de industria, tanto además. mostrarlo, Sí. la gente termina por sentirse con miedo, ¿cierto? Insegura. Y es ahí donde comienzan a tomar sentido en el imaginario estos objetos, Claro. ¿cierto? Bueno, el proyecto surge un poquito también, y por eso se llama Take and Run. Las primeras imágenes que tomé eran todas de casetas militares. O sea, la idea era era como confrontar, ¿no? Todo lo que tuviera que ver con los remanentes de vigilancia de la dictadura. Empezó un poquito por ahí. Y después se fue ampliando a todos los demás, a los demás sistemas privados o incluso los privados, incluso a nivel como de autogestión, digamos, no solamente corporativos o de empresas, ¿no? Pero en un principio era como lo militar. Entonces yo hacía todas estas cosas en moto, o sea, no me bajaba de la moto, era como me daba vuelta, tomaba la foto y me iba, ¿sí? Porque obviamente si te paraban, podías tener problemas. De hecho, en Punta Peuco hice unas fotos y ahí me agarraron, digamos, porque llegaron como por dos lados distintos, pero yo tenía mi cartita bajo la manga y tenía como una credencial pirata así de la revista Paula, que era como de periodista. Y me pidieron el rollo, porque en ese tiempo era como con rollo. O sea, todas estas fotos eran diapos en un comienzo. Y yo iba como súper preparado, entonces como que había hecho el cambio del rollo y les pasé un rollo nada que ver. Bueno, fue una cosa así, nunca pasó a mayores, pero era un poco esa la tensión que podía existir, ¿no? Pero lo que más me daba vuelta era eso, lo que dices tú, que tiene que ver como con la producción, ¿no? La producción de la paranoia, la producción del espacio vigilado, como ese espacio no existe, ¿no? Y son cosas como que no nos damos cuenta porque ya estamos súper metidos en la cuestión, ¿no? Encontramos súper natural que hayan
casetas en la calle, ¿no? Una caseta que está en la esquina. ¿Por qué hay una caseta que está en la esquina? Bueno, no hace nada, de verdad no hace nada. Yo creo que los tipos, los delincuentes en realidad, se ríen de esos dispositivos, ¿no? Es como los cuervos de Disney, ¿no? Que se paran arriba del espantapájaro a conversar, ¿no? En verdad ese dispositivo no está hecho para los delincuentes, está hecho para el que teme a los delincuentes, ¿no? Con eso autosatisface su paranoia, bueno, pero no... No, y eso se puede complementar con que hoy día te encuentras con jardines infantiles donde los padres pueden observar a sus hijos. Claro. O sea, toda esa militarización traducida a tecnología termina, digamos, en los jardines. Sobre todo eso, que la termina tecnología en el cotidiano. Ahora, la tecnología hace estas cosas totalmente obsoletas, además, ¿no? Tenéis cámaras por todos lados, entonces, ¿para qué queréis estas cosas? Oye, vamos a terminar en una pregunta que siempre me interesa hacer. Es un terreno como bien hermético y tiene que ver con los imaginarios personales. Me gustaría que nos comentaras cuáles son tus referencias, autores, libros, lugares, experiencias que ejercen una influencia en tu producción. A ver, soy un mal lector de teoría, por decirlo así. Leí bastante teoría cuando estaba en la universidad y en algún momento como que no es que no me haga sentido, me hace mucho sentido, pero no retroalimenta mi forma de actuar, ¿no? Entonces, leo más literatura. La literatura me interesa mucho más que la teoría o que la historia del arte. Perec, sí, pero no sé, puede ser Kawabata, ¿no? Entonces se me vienen como muchas cosas a la cabeza, pero en el fondo, si pienso en algo que puede ser como teórico, no sé, suponte Merleau-Ponty, la fenomenología de la percepción, sería incapaz de tragármelo. O sea, una cuestión que llegó hasta el ser y nada de Sartre, es como llegar a la introducción y decir, ya, ok, hice el esfuerzo, no más. Es como leerse el Quijote en el colegio, ¿verdad? Como... O Heidegger. Pero Heidegger, ¿sabes que lo disfruté durante un tiempo, igual que Sartre y toda la... Bueno, pero en el fondo, cuando tú tenías Gastón Bachelard, que habla de la fenomenología, pero en un lenguaje que tú podías entender y que es cotidiano y que te contrasta con cómo funciona una casa, ¿no? Digamos, cómo está segmentada, cómo cada una de esas casas, cómo cada uno de esos sectores de la casa tiene que ver con un nicho del pensamiento y del sentimiento, te hace mucho más sentido. O sea, lo que me interesa, por ejemplo, de Bachelard es la poética dentro del lenguaje, ¿no? Y a la vez filosofía. Mientras Merleau-Ponty es como seco, no me interesa leerlo, porque claro, son ideas súper interesantes, pero no siento que haya un contacto emocional con ese tipo de escritura para mí, ¿no? O sea, ya hablar de Derrida me cago lata. Entonces sí, creo que soy un lector bastante pasivo, digamos, de literatura. Leo, no sé, harto, pero quizás como mi segunda cosa más interesante por hacer después de la obra, digamos. Y yo creo que en cuanto como a referencia, bueno, hay artistas que me interesan. Hay artistas que me interesan por razones muy diversas. Hay algunos artistas que hay gente que no le parece muy interesante y a mí me parece muy interesante. Y hay otros que nadie conoce y que también me parecen extremadamente interesantes, ¿no? Pero puede ir de Jeff Koons, que es odiado por muchos. Yo también lo odio, de hecho, así como internamente, pero encuentro que es un tipo brillante que tiene cosas súper interesantes que decir. O Damien Hirst también, son como tipos que... Lo que pasa es que yo creo que hay una cosa que son como las estrellas del mercado, ¿no? Son como los dos tipos que ganan más plata y todo eso. Pero igual así tienen obras extraordinarias, ¿no? Y obras pésimas, pero también tienen obras extraordinarias. Pero hay otros artistas que son sumamente poco conocidos y que, no sé, creo que son súper relevantes en el concepto del pensamiento, de lo que hace el arte visual. Pero es un ecosistema ahí por lados. O sea, tú levantas una piedra y sale un artista, levantas la del lado y sale un arquitecto. Tal cual. Sí. Entonces... Gracias, Pablo. A ti.